Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abiertamente Conversaciones con Yoga al Alma. Hoy estamos con Víctor Silva y de él vamos a aprender varias cosas desde su vida personal, desde su historia personal y también sobre el libro que ya existe, que se llama El llamado del rapé y un nuevo libro que estás por estrenar. ¿Sabemos el título? ¿Todavía es Sí, sorpresa? todavía sorpresa. Bueno, muy pronto entonces, para que estén pendientes, sobre todo si el tema que vamos a tocar en este episodio les llama la atención. Entonces, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Gracias. Muy contento aquí de responder a tu invitación, muy honrado y bueno, dispuesto a ver qué es lo que vamos a hablar. Vámosle. Estoy interesada en conocer cómo fue ese llamado del rapé y por qué. Y antes de que digan que es rapé, porque no estamos asumiendo que todo el mundo sabe qué es, yo quisiera que eso fuera lo segundo. Qué Ujú. rico saber qué pasó en la historia de Víctor para que llegaras a esta planta sagrada Ujú. y también tan tergiversada por el mundo occidental para que en ti obrara como medicina. Bueno, es una pregunta bastante interesante porque como que lo abarca todo. ¿Por qué llegué al rapé? Ana, yo tuve una infancia bastante complicada. Soy hijo de como una madre muy codependiente y un padre muy adicto. Ujú. Mm, Me tocó vivir mucha violencia, ¿sí? La violencia, pues cuando la adicción ya toca esos niveles. Mi papá, al final, pues yo creo que cuando ya tenía yo 5 años, él ya cayó del todo en el bazuco. Oh. Entonces mi casa fue un fumadero de bazuco desde que yo tengo memoria. Ella también. No, mi mamá era codependiente. Sí tenía como, desde su codependencia podía copiarle en la adicción, pero no la consideraba como adicta, más bien como le gustaba mucho el trago. Ujú. Pero mi papá sí era muy adicto, lo cual nos hizo vivir una infancia como, ¿cómo decirlo?, muy dolorosa, mucha violencia, sobre todo como estas explosiones de irascibilidad de mi papá. eh, que nos hizo a mi hermanita y a mí muy unidos, como que eso nos hizo tener como que no nos teníamos sino el uno al otro. O sea, tú tenías 5 y ella una Mi bebé. hermana 3, Ajá. sí, porque nos llevamos 2 años. Eh, Tengo muy presente la edad de 5 años porque en esa época, como nosotros vivíamos en Pasto y estaban como en campaña en los colegios de la drogadicción y de yo no sé qué, y yo me acuerdo de charlas. Y para mí era como algo ajeno, yo no entendía, yo era niño, pero una vez como que mi papá, yo no sé, de esas cosas que les da y me sentó, yo estaba muy chiquito y me sentó y me dijo, me confesó que era adicto y para mí fue como así que esta vaina que están hablando en el colegio, yo lo sufro en la casa. Entonces ahí nació para mí una herida de mucha vergüenza, no quería Ujú. como que se dieran cuenta que yo tenía aquello tan horrible en casa, Ese guardado. ese guardado, si Ah. era como un secreto. Eh, pero igual como que la vida transcurría. Yo me acuerdo que le regalamos un ajedrez a mi papá de cumpleaños y yo me apasioné por el ajedrez y a los 8 años pues ya era campeón, hacía Wow. simultáneas por todo Nariño. Simultáneas es que tú solito te enfrentas a 10, 15, 20 personas. Yo era el duro del ajedrez, pero él fue en decadencia. eh, Nuestra infancia nos la pasamos huyendo. Mi mamá cada vez que se envalentonaba después de alguna paliza ya que él se le iba la mano, ella cogía, empacaba las maletas y nos íbamos hasta que él nos encontraba y así Ujú. sucedió por muchas ocasiones. ¿La violencia era con ustedes también o con ella? No, era con ella. Eh, Tengo muy pocos recuerdos de mi papá pegándome, habrán sido, no sé, unas 4 o 5 ocasiones en que sí me dio duro. Pero no, la violencia era con ella. O sea, porque ella se paraba y con mis hijos no, y todo el melodrama Ujú. tenaz. Pero fue a mi hermana que primero le llegó el llamado de la medicina, como estábamos muy mal, emocionalmente muy mal. Mi hermana fue a tomar yagé y de ahí ¿Cuántos años? estábamos muy peladitos. O sea, mi ¿Pero tu hermana mamá se tenía. pudo separar para seguir ahí?
La única forma de que mi mamá se separara de mi papá fue que él ya se fue a vivir al cartucho. Wow, o sea, él se entregó Sí, por completo ya a las sí, drogas. ya la última vez, porque la familia de mi papá era como un poco como gente pudiente Ujú. y lo vivían metiendo a centros de rehabilitación que ya eran más centros psiquiátricos donde le hacían electrochoques y todo, y él siempre se terminaba escapando. Me acuerdo de que después de unos, no sé, ponle 6 meses de mucha paz, llego yo a la casa y está él. eh, Esa fue la segunda vez que nos agarramos a puños. O sea, para mí fue, ¿Cuántos años tenías? uy, yo ahí tendría 12 años. Pero ya eras altísimo. Sí. Ok. Porque es que para enfrentarse al papá se necesita. No, pues claro, no es que yo digo que a mí la vida me hizo grande para poderme enfrentar a Ujú, él. ujú, Sí, yo soy gigante desde muy chiquito. ujú, Entonces, ujú. sí. Ahí nos agarramos a golpes, muy feo. Y ahí ya se dividieron las cosas. Mi papá cogió y dijo, yo vendo esto, la nevera, el televisor, esto es mío y ustedes con lo que queden. Y nosotros nos fuimos para allá a vivir a un cuarto. Y ahí mi papá se fue a vivir al cartucho y ya nunca más volvió. Para quienes no están en Colombia o no están familiarizados, el cartucho es como la calle de la degradación máxima, la adicción, ya es, sí, es ya entregarse a las drogas del todo, viviendo en la calle, En la tirados, calle, sí. Él, compartiendo jeringas y vendiendo, robando, traficando, o sea, ya es como lo más triste y lo más bajo, ¿cierto? mm, sí, de ahí como, lo que pasa es que me salto, pero pues parte de mi infancia, porque nosotros éramos de Cali, pues yo ya empecé como que salía con los amigos y la fiesta. Mi papá realmente, él, como que él dice que nunca se entró en robar porque él era poeta y él conseguía lo de su vicio declamando en los buses. Entonces él se subía a declamar poemas que él hacía en los buses y eso le daba para su vicio. Y me lo encontré en varias ocasiones que él llegaba como a declamarnos ahí, que tú sales de la fiesta, estás comiéndote una hamburguesa y él llegaba ahí Wow. y a declamarnos y no me reconocía. Wow. Eh, bueno, ya me voy a poner Sí. emocional. No, 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 tremendo. Mm. Y la mamá en su codependencia los alcanzaba a proteger. Pues eso ha sido como parte de lo que yo considero más difícil para mí dentro de mi proceso personal, ha sido poder como darle legitimidad a mi niño de denunciar también a mamá. Ujú, ¿Mm? ujú, ujú. Como, como desde la conciencia del adulto, podría decir, o como desde todo lo que se habla ahorita de honrar a padre y madre, podría decir, pues ella siempre los protegió, pero para mí es ella siempre los sometió, porque siempre terminaba volviendo. Es que me haces acordar, hace unos años estábamos en un taller con una terapeuta y gran amiga mía que ha estado también por acá varias veces y en todas las situaciones en las que había un papá violento, un papá adicto, un papá difícil, un papá neura, que no necesariamente era maltrato físico, pero quizá emocional, la rabia se dirigía a la mamá y le preguntábamos mucho a ella, pues experta, ¿por qué? Y decían porque ella era la testigo que estaba sobria emocional o físicamente y que podía hacer algo y elegía no hacerlo. Y era la adulta, entonces era sí, era la ficha clave y esa rabia es natural que se dirija pues allá. Sí, la verdad no fue fácil como poder decir, como que es más fácil cuando hay un perpetrador, Ujú, tú poder decir mi papá, pues ujú. la verdad, no quiero Sí, ser se aquí, cae, no, es muy obvio, sí, sí, sí. pero como mi mamá, que pues siempre estuvo, o sea, mi mamá de verdad, hasta lavando platos, lo que sea que tuviera que hacer para que nosotros pues tuviéramos comida y eso, pero siempre terminaba volviendo Ujú. desde su codependencia. Ya ahora puedo entender qué es la Claro. codependencia, que es una enfermedad igual que la adicción, Mm. pero para nosotros pues ella era la que no, porque lograba salir y volvía a caer. Desde la misma telenovela podría decir que el amor Mm. es como ella se murió creyendo. Para mí es una muy mala comprensión de lo que es el amor Sí, realmente. pobre amor, como lo Sí. hemos tergiversado, ¿cierto? Pero bueno, como en medio de una de estas escapadas, a mi hermana le llegó el yagé, fuimos a tomar ¿En yagé. Nariño dónde? No, ya en Cali. No, es que Ok. nosotros nos fuimos la primera vez que nos escapamos de Nariño.
Hacia Cali ya nunca volvimos a Pasto, Ok. nunca. Mm, Nos quedamos viviendo en Cali toda mi infancia, vivimos en Cali. Entonces, estando en Cali, empezamos a tomar yagé, eh, lo cual, de, como, como desde cierto lugar, ya de grande puedo decir que fue muy beneficioso, eh, pero es que, sobre todo para un adolescente que no tiene las herramientas, pues es muy difícil de comprender lo que tú estás ahí. Para Ujú. mí, ya más grande, fue lograr entender que para mí era o irme a tomar yagé todo el fin de semana o irme a dar en la cabeza todo el fin de semana. Total, Sí, entonces total. para mí era como, aunque sea esto es sagrado, es sanador, Ujú. como está rodeado de todo un aspecto ritual que lo hace como en el fondo me hacía sentir bien. Y era en ese contexto. Sí, claro. Y yo estuve siguiendo eh, muchos mayores y de ahí es que apareció el rapé, ahí cuento, porque para mí hubo muchas ceremonias, muchos mayores a donde no iba, porque sabía cómo soplaba el rapé. O sea, realmente el rapé y yo no fue amor a primera vista. O sea, el Ok. rapé a mí, Yo tampoco. uy, no, a mí el rapé. Ahora sí expliquemos qué es el rapé porque estarán preguntándose qué es eso. El yagé tiene más Sigo. difusión. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué es el rapé? El rapé es como el nombre común por el que se Ajá. conoce una serie de medicinas, porque me Ujú, gusta como desde el principio que entendamos que es que no es solo una medicina, ¿sí? Es como la presentación de una ujú, serie de medicinas, ¿sí? Viene en polvo. Y esta serie de medicinas es como una base de tabaco combinada con otras plantas. ujú. Sigue los mismos principios de la herbolaria. Entonces tú sabes que conocemos que el tecito de tal cosa nos ayuda para, yo qué sé, los cólicos, que para el dolor de estómago, que tal cosa sirve para el corazón. Entonces sigue los mismos principios. Entonces eh, el rapé de tal cosa, pues es como si te tomaras un tecito de esa cosa. O Sí, sea, la ignorancia es creer que es solo tabaco sí, y que es uno sí, universal. que es uno Ok. solo. Es como de las primeras cosas que debemos entender, que es como como para entender sin que mezclemos una cosa con la Ujú. otra, pero yo digo que el rapé es, haz de cuenta, decir que pastillas o Perfecto. jarabes, ¿sí? Si Hay tienes jarabes dolor para el de cabeza, estómago, ok, sí. me Es como la encanta. presentación de muchas medicinas. Ok. Entonces, nosotros manejamos 33 tipos diferentes de rapé. Wow, me encanta. Es como decir que manejas 33 tipos de De medicinas, pastillas de distintas. pastillas o de Ok. jarabes. Hay uno para cada cosa. Ok. Entonces esto es principal. Y dentro de la cosmovisión indígena, ellos dicen que el tabaco lo que hace es potenciar por 10.000 las cualidades medicinales de la otra Ay, planta. qué lindo. Ujú, Entonces, si tú, yo no sé, no existe el rapé de guanábana, pero yo sé que la ujú, guanábana está muy de moda, los tés de hojas de guanábana para el cáncer. Entonces, si hubiera ujú. un rapé de hojas de guanábana, sería 10.000 veces más Qué poderoso lindo. que el tecito de hojas de guanábana. Para ellos es así, ¿sí? Dentro de la... Explícanos entonces cuáles serían dos o tres combinaciones. Pues, por ejemplo, está la artemisa, que es una planta, me gusta mucho hablar de esta planta porque como que tiene todo un mito y todo. Hay tal la cosa que hay una diosa que se llama Artemisa dentro de la Ujú, mitología griega. Es una planta que se ha utilizado a través como dentro de lo que fue la hechicería y todo, es una planta para potenciar la intuición. ¿M? ujú. Entonces hay rapé de Artemisa y es un rapé que trabaja la intuición. ¿Y en qué proporción, por ejemplo? Eso también es súper apasionante porque nosotros decimos que el rapé depende exclusivamente de cómo el mayor en el momento de la elaboración esté sintiendo. No hay una Ok. receta especial, entonces puede que esta vez haga la artemisa y sea, yo qué sé, un 60% de artemisa y la próxima vez sea un 30% de artemisa, Ok. ¿sí? Y el Pero el resto de tabaco trabajo. siempre es predominante, El tabaco siempre está presente. pero no predominante necesariamente. Depende porque también sepamos que como todo, pues hay diferentes personas que lo preparan, hay diferentes tipos de rapés. Yo soy una persona muy sensible a la nicotina, a mí me baja mucho la presión, ¿sí? Entonces, el rapé que manejamos nosotros tiene máximo un 40% de tabaco. Ok. Eh,
entre un 30 y un 40%. De Ajá. resto son otras plantas. Entonces el rapé es una combinación la mayoría de las veces porque hay más, pero la mayoría de las veces son tres plantas, Ujú. que en eso también se equivocan. Cuando la gente quiere preparar rapé, entonces, por ejemplo, yo digo de Artemisa, entonces vas tú y haces Artemisa y tabaco y los mezclas, y así no funciona. Para ellos debe haber una planta que es la que realiza la alquimia, que eso es o Murishi, o otra que se llama Pau Pereira, pero también depende, no es como que el rapé de Artemisa siempre va con Murishi, no. El mayor cuando está O elaborando sea, es ahí, lo dije, alquimia sí, realmente. alquimia real. Wow. Qué ligereza también cómo se tratan a esas plantas, ¿no? Sí, Como cualquiera y solo tabaco y no importa también el grosor del polvito que también debería ser importante, ¿o es no? muy importante, entonces eso también depende de como, en eso también. El rapé se hace con cenizas de las otras plantas. Entonces el tabaco lo que se hace es que se dejan fermentar un poquito las hojas, se tuestan y de ahí se muelen, ¿sí? Ujú. Cuando decimos moler no es que sea en un molino, sino que ellos más o menos lo envuelven en una tela y lo cogen a golpes hasta que se hace polvito. Y esto se combina con cenizas de otras plantas. Entonces, por ejemplo, la artemisa sí sería las cenizas de la artemisa. ¿M? Depende de la proporción de ceniza, es como el grosor del polvito. Ujú. Yo también tengo un tema con los rapés muy cenizos, me congestionan la nariz. Ujú. Yo soy de polvito más grueso. ¿M? Y esto a mí también lo que me indica es que la proporción de ceniza, cuando el polvito, como el granito es más grueso, la proporción de ceniza es la adecuada. Cuando le ponen mucha ceniza, eh, pues a mí me afecta y me indica que le pusieron mucha ceniza. Ok. Bueno, entonces estamos con un adolescente como de 15 años Eso. que Ajá. va a ceremonias de yaje de verdad cada semana. Cada semana por varios años. Yo, Wow. yo creo que duré un par de años en estas. Y en medio de esas a veces te daban rapé y le huías a algunos porque decías, esto está... No, o sea, casi siempre había rapero. Ujú. ¿M? Hay muchos, como, no sé, pero habían mayores que yo sabía, ponle, aquí los conocemos como taita, este taita me va a sacar el cerebro, yo no quiero ir. Porque algo que sí tengo es que, pues yo no digo que no, a mí me enseñaron a donde fueres, haz lo que vieres. Ujú. Y es como, si el mayor, si esto hace parte del ritual, pues sí voy, lo debo hacer, Ujú. ¿sí? Además que hay una razón de ser. Sí, el rapé. Explícales cuál es la razón. eh, Ahorita, como el rap es una medicina masónica, pero también ha sido súper bonito, como yo voy mucho a México, darme cuenta que las comunidades allá también lo trabajan. Y es porque el rapé se va muy bien con todas las medicinas psicodélicas o con todos los que llamamos enteógenos, porque el rapé es un integrador de la psique. ¿M? Entonces, cuando comprendemos cómo funcionan los psicodélicos, que lo que hacen es fragmentar nuestro psiquismo, esa es su función, realmente desbaratarnos para que nos armemos de otro lugar. eh, el rapé lo que hace, yo hago una analogía de esas de cuenta que esta tacita es nuestro psiquismo y el psicodélico lo que hace es como pegarte un martillazo. Y de ahí pues te vuelves a armar y nunca vas a quedar igual. Lo que hace el rapé y lo que pretenden los mayores al soplarte el rapé antes, durante y después es que los pedacitos no queden tan dispersos. Ujú. Así volverte a armar no te toma tanto tiempo. ¿M? Ujú. Entonces por eso se utiliza el rapé con pues ahorita se han incluido en varias, porque siempre se trabajaba con el yagé, pero ahora con honguitos, tú vas a Con bufo. sí, con Ujú. bufo, hasta con, yo hace un año largo estuve donde una abuela recibiendo salvia divinorum en México y ella me dio rapés, Wow. entonces es como, cómo se ha extendido la Ujú. medicina, porque es preciosa. Sí, hay que aclarar aquí varias cosas. Primero, cómo se aplica, porque estabas diciendo que te da, pues, te congestiona, bueno. Entonces el rapé se aplica con un pitillito, te lo aplica otra persona, te lo sopla por las fosas nasales. A mí eso me impresionaba porque para mí eso era asociado con la cocaína y a uno Ujú, siempre le decían por la nariz nada. Y yo era pues antidrogas al 1000%, sigo siendo, digamos que las drogas recreativas no son lo mío, pero ensayé esto y es el estado de meditación y absorción, pero también puede ser náuseas, vómito, maluquera, mareo.
baja depresión que lo mencionaste. Y hay otra forma que es un pitillito como en U, que uno mismo se lo sopla, que a mí pues es que es muy duro, se necesita valentía, Ujú. porque en un momento el cuerpo es difícil respirar, se confunde y antes como de que las personas que son más conservadoras y poco de este mundo piensen algo, uno de los chamanes y además psicólogo con el que yo he hecho yagé, decía que acá en el mundo occidental hemos tenido el arte, que es muy mal arte, de dañar todo lo que para nuestra tradición indígena fue sagrado. Ujú. Entonces decía, pues es que la hoja de coca fue sagrada para los indígenas y para los incas era la manera de construir semejantes ciudades que construyeron, pues Machu Picchu, Valle Sagrado, a unas alturas que hoy un turista desprevenido y Sí. entrenado difícilmente puede caminar. Ujú. Usaban la hoja de coca para regularse en las alturas, pero claro, llegó el hombre occidental en su afán de tener efectos inmediatos y lo convierte en cocaína. Lo mismo decía, para ellos el tabaco es una hoja sagrada y la han cuidado y custodiado por los siglos de los siglos y llega el hombre gringo, que creo que fue en Estados Unidos, que lo tergiversan y lo convierten en cigarrillo comercial y prostituyen una planta que es sagrada. Entonces, Ujú. la droga que se utiliza como un anestésico de la vida es totalmente opuesta a estas medicinas, pues, Mm. así sea la misma base, ¿cierto? Sí, son muy diferentes. Pues lo que pasa es que eh, para mí es como desde un lugar de mucho respeto hablar de estas cosas porque yo antes que nada me considero terapeuta, jamás Ujú, pretendo ser como, yo qué sé, ¿sí? Chamán o algo ujú, así, ujú. no. Pero sí siento como cuando ya hablamos de las plantas, que las plantas tienen un espíritu como muy sagrado y muy poderoso, al cual hay que respetar. Y cuando lo irrespetamos, pues no por castigo ni por nada, pero la misma planta se cuida, que es lo Por que ha pasado. correspondencia, Sí, sí. es como, no sé, uno va a las pirámides en Teotihuacán o esto y uno ve cómo ellos tomaban su pulque, ¿sí? Y eran bebidas, por eso llaman espirituosas, pero en el momento en que lo volvimos ya el licor como para perdernos, pues entonces ahí ya surge como el alcoholismo y Y es que es además lo contrario, lo que dices, una es para entrar y las otras son para salir. Es como Exacto. no quiero estar, Ajá. entonces me distraigo. Y en cambio este uso que tú le das y que enseñas y compartes es antes para ir. Sí, sí, es justamente, y lo que tú mencionaste ahorita que dijiste que es como meditación inmediata, a mí me parece precioso porque sí, el rapé es como conocemos una serie de medicinas, pero en esencia el rapé es una herramienta de introspección. Ujú, Lo que ujú, hace, sea cual sea, es como silenciar la mente. ¿Qué ujú, hacemos en ese instanticos de silencio mental? Pues hay que ver a dónde nos lleva el rapé, ¿no? ujú. Por eso hay diferentes tipos, pero en esencia todo lo que hacen es como, ya, y uno ahí, uy, en ese silencio le llegan a uno las respuestas y eso es Ujú. muy bonito. Y aparte, también que me gusta mencionar es que es de las pocas medicinas que puedes trabajar en solitario con total tranquilidad. Ningún psicodélico, ningún tipo de medicina se recomienda un uso solo, en solitario. Ujú, ujú. Hay muchas personas que lo hacen y está bien, pero no se recomienda. El rapé tú lo puedes hacer con total tranquilidad, lo más Y que se que no pueda. pierdes como tu albedrío. De hecho, es esta meditación con tu ayuda y tu trabajo personal van muy bien. No es como que a ver qué me va a pasar, sino a ver yo qué voy a hacer con esto que me está pasando. Sí, justamente eso. En ese silencio, pues te llegan cositas que cuando la mente está haciendo ruido, porque la mente realmente hace ruido es para que no nos demos cuenta de lo que duele, Ujú. pues cuando no hace ruido, ahí nos podemos dar cuenta de lo que duele y qué vamos a hacer con eso, sin seguirnos escapando de una u otra manera. Y pasan cosas lindas que a veces te da, sí, la congestión y es también uno, o sea, eso tiene su mística. A veces es como lágrimas espontáneas o simplemente te echa al suelo y es como un savasana, como en yoga, un acostarse, una entrega, otra vez es el movimiento. Sí, pasan cosas lindas, pero es un contexto muy seguro, por eso se puede hacer solo. Sí, exacto, sí, Y eso. muy corto, pues también. Sí, como lo usual es que sea muy corto, claro que pues cuando trabajas con tantas personas tienes la oportunidad de ver procesos muy largos, o sea, Ujú. procesos con rapé de 4 o 5 horas, o sea, más largos ¿Serio? que con un yagé, sí, pero Wow. sí, de todo. Habiendo entendido esto, entonces también le sumamos que quien lo sopla tiene que ver. Claro, ¿Cierto? Entonces sí. le tenías miedo a uno de estos taitas porque su soplo era contundente, o sea, te ponía a Ah, trabajar.
Es que también es entender que la cosmovisión indígena es muy de prueba, Ujú. ¿sí? Para ellos es muy importante probar, como, ¿te quieres sanar? Es Pues a como el ver, camino del guerrero. ajá, para ellos es justamente, es el camino del guerrero, lo que en México está como el camino rojo, Ujú, ¿sí? Es como tú pruebas tu valentía. Entonces, ujú, para ellos es eso, si te quieres rapé, ¡pum! Te soplan durísimo. Es como, ujú. eh, yo he aprendido que realmente es indiferente la forma en que tú soples y no es necesario como someter a la persona a una experiencia pesada, ¿sí? De Desde el soplo acuerdo. puedes hacer un soplo suavecito, pero pues ellos tienen su propia cosmovisión, lo cual es Y es totalmente que válido. además corresponde a su historia. O Ajá. sea, ellos han sido guerreros. Sí, Y si, exacto. y si siguen es porque también les ha tocado duro enfrentarse a cuanta colonización e intento pues de robarle su tradición, pero no es nuestro camino. No, exacto, es entender eso, no es nuestro camino, pero bueno, sí, con lo que dices, yo le huía a ciertos mayores. Y si a mí no me mande más guerrero, que yo soy un guerrero desde que nací, ¿cierto? Exacto. Le estabas era buscando amorcito, integración, paz, ¿qué buscabas? Ah, bueno, fuera de no perderte los fines de semana por otro lado. Yo, ¿qué buscaba? Pues en parte como como que ya, esto ya es desde la comprensión después de mucho trabajo personal, pues lo que yo más buscaba era sentirme vivo, entonces sí buscaba experiencias fuertes, porque cuando tú vives como experiencias tan fuertes te vuelves muy insensible, Ujú, ¿m? Muy ujú. indolente, como nada te da sentido, entonces O sea, tú desde chiquito viste los miedos más grandes de todo ser humano. sí. Entonces para Ah, mí, no sé, pero en Cali yo andaba en la Avenida Sexta a los 10 años, ¿sí? Como 2 3 de la mañana, a ver qué me pasaba. Y también wow. yo, Tentando a la vida. sí, yo me creía inmortal y Wow. desde el niño, entonces nunca me pasaba nada, sí, pero entonces me peleaba, entonces yo llegaba, como era grande, entonces me cogían entre muchos, entonces yo llegaba vuelto nada a la casa, pero siempre, sí, si buscaba algo era sentirme vivo, porque no. Tenías una costra gruesa. Sí, y ya después que ya grande me diagnosticaron depresión infantil y la verdad nunca me dejé caer en depresión porque, pues, número uno, mi hermana me dijo que ella no se suicidaba pues por mí, que yo era el Dios. sentido de su vida y mi mamá también. Ay, qué pequeña responsabilidad. Dios, ok. Entonces nunca me sentí dueño de mi vida, sí, eso es otro de mis dolores, como que mi vida no me pertenecía. Ujú. O sea, ¿Mm? tú vivías para ellas dos, para que ellas vivieran. Ajá, sí, entonces Ajá. fue como un peso muy grande. Entonces era como, no me la puedo quitar, pero a ver si por ahí alguien me la quita y no, Ujú. Me hace tampoco. el favor. Con la mala suerte de que aquí seguimos. Ay, no, mentira. No, pero ha sido un camino bonito, difícil, Divino. pero Ujú. bonito. La verdad que sí, agradezco mucho. No creo que uno tenga que vivir esas experiencias. Yo ahora tengo hijos y le agradezco a la vida que no hayan tenido que vivir ni la décima parte de lo vivido, pero sí agradezco a la vida como cuando uno está atento, sin importar lo difícil que sea, yo creo que uno puede salir adelante, De como, acuerdo. como resignificar lo vivido. ¿Sí? Ujú. Y hoy a eso me dedico, a lograr como trabajar con personas que, pues, heridas diferentes. Para mí no existe como algo, como si hubiera una balanza de algo más o menos difícil, simplemente son experiencias dolorosas Ujú. y desde haber atravesado experiencias dolorosas, pues poder acompañar a otras personas Ujú. a atravesarlas. Cuando tú tenías experiencias con el yaje tan joven, ¿quién te ayudaba a integrar toda esa locura de información que sale de ahí? Nadie. Por eso te digo, Wow. nadie. Pero te llegaban cosas clarísimas, o era difuso, o era qué. No, era muy difuso, era demasiado fuerte, terminaba como muy enterrado en el piso, Mm, como si la tierra me mm, tragaba, muy embarrado, sí, pero fue mucho, o sea, mucho es mucho tiempo después de haber tenido hijos, de haberme separado, cuando yo me separé, entré en una depresión y ahí me puse a estudiar una cantidad de cosas, ahí fue que como wow. me caen las fichas, Pero esto es era, porque ya las habías tenido la valentía de sacarlas también. Imagínate tú empezar de cero con tu no, separación. claro, no, o sea, había mucha información, pero no había
No había como, como integración. el diccionario español-inglés Ujú, todavía no estaba, o ujú. sea, no había cómo traducirlo, pero Ay, ahí, qué lindo. ya después cuando llegaron las herramientas, pues ya se pudo trabajar como toda esa información que sí tenía. Entonces sí fue Ok, bonito y sí me sirvió, pero muchos años después. ok, ok. Y entonces cuando decides pasar a servir a otros. Igual, o sea, como yo entro en donde entramos, yo creo que todos los seres humanos, que es en lo que yo le llamo la promesa implícita, porque nadie Ok. no la, nadie nos la explica o nadie nos dice esto es, pero como que pensamos que cuando logremos ciertas cosas vamos a obtener la felicidad. Normalmente dentro de nuestra sociedad occidental es cuando te gradúes, tengas un trabajo, Cuando te tengas una cases, familia, ajá, ahí casa ya, propia. ajá, Sí. ahí ya vas a ser feliz. Y yo, la verdad, entonces me encasillé en eso, me puse a trabajar. ¿En eh, qué trabajabas antes? yo me puse a mí me ha gustado el agro toda la vida. A mí me gusta mucho el campo, amo el campo, amo el olor a ganado, a como a boñiga cuando llueve, amo el olor a lodo, a montaña, me encanta el olor a bosque. Entonces me dediqué al agro desde siempre. Me puse primero a sembrar palma africana. Yo digo que a mí la vida me la cambió una película. Uy, es que cuando yo Adelante. era chiquito, eh, nos llevaban mucho al Banco de la República, pues éramos muy pobres, Ujú. pues no había plata para nada. Entonces nos llevaban como a las cosas Como culturales, a paseo, pues a conocer. culturales. Mi Ajá. mamá nos llevaba así a cosas culturales que presta el gobierno, entre ellas estaba el Banco de la República. Y en esa época había como un proyector y yo me acuerdo que nos pasaban una película que se llamaba El niño que se hizo rico con un pedacito de paja. Y la película es que el niño tiene una pajita y le llega una abejita y esa abejita se la cambia a un señor por una naranja, esa se la cambia por un vaso con agua. Al final termina lleno de tierras de estar intercambiando. Cuando yo empecé y todo, había un amigo de mi papá que había estado en Ecuador 1000 años atrás, en la época que era en Sucre, había comprado una finca regalada y me dijo, vea, si esa finca todavía existe, yo se la vendo. Me acuerdo, me la vendió en 30 millones de pesos y páguemela como pueda, si todavía existe. Y yo fui y todavía existía. Wow. Y entonces cogí esa finca, hice un crédito con el banco, sembré palma. eh, entonces yo siempre he dicho que me dedicaba al agro, pero realmente me dedicaba a los bienes raíces, porque compré una finca regalada, le sembré palma y la vendí muy cara, ¿sí? Pues comparada con lo que la compré. Esa finca, compré una, la sembré de palmito. La verdad que fue como, ni siquiera la sembré, como la preparé para sembrar y en el momento en que tenía que sembrar no me llegó la plata a tiempo, entonces se enmontó, pero se enmontó de todos los cultivos que había alrededor y entonces quedó una plantación preciosa de balsa, Wow. de balso, que en ese momento estaba en furor en el Ecuador y la vendí re bien. Con eso entonces ya me metí en el negocio del camarón y me puse, en el Ecuador había habido una plaga que se habían acabado todas las camaroneras, entonces más o menos las camaroneras las regalaban. Compré camaronera y no sé, salió la mancha blanca, como que el camarón ya se hizo resistente a la mancha blanca, entonces ya las camaroneras empezaron a valer. De ahí vendí las camaroneras y me compré una finca gigante en la Amazonía ecuatoriana, que ahí como que siento que empezó mi trabajo con Y las siempre estaba comunidades. rodeando pues ahí el lugar, ¿cierto? Sí, y como la finca era muy grande, tenía una frontera muy grande con los cofanes en el Ecuador. Y como éramos como vecinos en terrenos grandes, pues me invitaban entonces a tomar chicha, a, a sus ceremonias, me empezaron a hacer rituales para Ay, protegerme. wow. ¿Y tú eh, qué querías hacer con esa tierra? yo quería sembrar teca. Ajá. Es que yo estaba muy metido en el negocio de la madera, como después de Palma, esto, yo fui uno de los más grandes exportadores de teca del Ecuador. Trabajé mucho con los hindús, mandé mucha teca para la India, que eso también lo cuento ahí una vez en medio de un bufo en el desierto, yo llorando, abrazando un pino como así de grande, pidiéndole perdón a la madre tierra por haber talado tantos árboles. Qué lindo. Eh,
Pero bueno, toda mi vida ha sido así, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, en esta finca en el Ecuador estuve mucho tiempo con ellos, con los cuales compartí otra vez desde otro lugar, yagé, eh, y otro tipo de medicinas y otro tipo de rituales y sobre todo yo soy muy preguntón, entonces me encanta como este tipo de ceremonias largas porque me gusta mucho hablar con ellos y preguntar. Entonces fueron varios años, yo creo que estuve como 6 años compartiendo con ellos en esta frontera y nos hicimos muy amigos y estuvo la verdad que muy bonito. Ya de ahí para allá, pues la vida, como que todo este ideal de hogar, porque yo no hacía sino trabajar, entonces nunca estaba en la casa, ¿sabes? Yo tenía mis hijos, pero yo siempre estaba trabajando porque había que producir. Entonces, vivía bien, pero había que producir, entonces había que trabajar. Pero es que además no tenías un referente de papá No, no, presente no, no tampoco. tuve nada. Eh, ¿Y qué? Y entonces en este no estar en casa, mi hogar se desbarató. Para mí no tanto, para mi niño fue muy duro. Sí, como mi niño interior soñaba con el hogar perfecto, ¿sí? Claro, Entonces, como que se derrumbara el hogar, para mí fue, horrible. entré en una depresión, duré 6 meses encerrado en la casa, no quise salir, Wow. casi no comía, hasta que ya, yo soy así como, ya, y Ya salí. lloré, ya decirle el adiós. Y bueno, en medio de esta separación, encontré como en el mundo de la terapia profunda, me encontré como con la escuela de Claudio Naranjo y empecé a seguirlo a Claudio y a los maestros. Del enneagrama. Con Claudio estudié el enagrama, Ujú. eh, sí, estudié pues todo el programa SAT, que el SAT pues no es solamente el enagrama, es una de las herramientas, pues está renacimiento, está reparentalización. em, y empecé a seguir a los maestros de él. Ay, ¿Sí? wow. Entonces, como tal maestro me gusta, entonces me voy a Brasil, me voy a Chile, me voy a... Estuve por todo el mundo detrás de los maestros eh, y estuve muchos años, o sea, muy, muy, muy metido en lo que es la Gestalt, la psicología sistémica y bueno, y cada uno, como dentro de la psicología de cada una de estas ramas, pues hay como muchas herramientas. Entonces, reparentalización me encanta, eh, renacimiento me encanta todo lo que tiene que ver con psicología sistémica, me encanta como leyes de la vida, más no como herramienta resolutoria, sí, que Ujú. eso es como mi principal crítica a las constelaciones, que es que se cree que son herramientas resolutorias y yo no creo en eso. Para mí, desde mi creencia personal y el significado que yo le doy a la vida, nada que te robe a ti tu trabajo es válido. Sí, no existe. O sea, como el trabajo es tuyo. Como Esa es que mi te lo creencia. ahorre, Sí, pues. ajá, para mí no existen los bypass espirituales, tal vez muy influido de la Gestalt, que es muy confrontativa y todo, pero para mí y el significado que yo le doy a la vida, que es que vinimos a esta experiencia humana a aprender, A trabajar. ¿sí? Sí. Entonces, si algo me evita mi trabajo de aprender, pues no es real. Eso es como lo que yo aplico. Entonces, bueno, demasiados años estudiando y como tú me dices, ¿cuándo fue el llamado a servir? Como que la vida misma me llevó a eso, porque todo lo estudié para mí. Yo nunca he querido como trabajar o quise trabajar con estas personas, con otras personas. Ahora sí, ahora me encanta. Pero para mí era como, para mí, ¿sí? Como quiero encontrar la raíz de mis dolores, desde qué lugar es que siento esto, por qué soy tan irascible, o por qué soy tan controlador, o por qué soy tan, no sé, como cada una de las cosas. Siento que en algún momento llegué a volverme obsesivo, cada vez estoy más tranquilo. Aplacadito. Sí, pero muy, cada cosa, ¿sí? Esto me hace feliz, ¿por qué me hace feliz? ¿Desde qué lugar me hace feliz? Mm, ¿Esto todo realmente es mío? Si existencialista. no, yo soy muy existencialista. Ok, ok. Como digo, proclamo la libertad. Yo quiero ser libre. Si esto me gusta, que de verdad me guste a mí, que no fui instruido para que me guste, o no me gusta porque mi mamá hubiese querido esto, o mi papá, no, que de verdad a mí me gusta. Entonces, cada cosa me la he preguntado. ¿Tu papá vive? Sí, ¿Y mi papá, esa historia es chéverísima, porque mi papá,
Un día cogió y le dijo a los hermanos, yo no me voy a morir adicto, Wow, ahora sí quiero entrar a un centro de rehabilitación. Él solito lo pidió. wow. Y empezaron a buscar y en ninguna parte lo recibían. ¿Por qué? Porque él decía que ya no tenía cerebro, que ya no había nada que recuperar. Es que el ¿Sí? bazuco es... Acá con todo. Que no había nada que recuperar, que con él no había nada que hacer. Entonces, pues lo que hicieron fue como hacer una pequeña donación de dinero a un sitio para que lo recibieran. Y normalmente cuando hay una rehabilitación de una persona en situación de calle, tiene que vivir un mes como recluido y de ahí ya empieza a salir. Mi papá tuvo que estar un Wow. año sin poder O salir. sea, él estaba secuestrado por la droga. Total, no, pues es que imagínate. Wow, ¿cuántos años de adicción? Mi papá empezó a los 15 años, él tiene ahorita 70 y pico. Mi papá debía haber durado, 60 años. no, unos 35, 40 años, Wow, o de sea, los lleva cuales, muchos años limpio. sí, ya lleva harto rato, yo creo que lleva 20 años limpio. Ay, wow, Mm, wow. 20 años en los cuales sí ha sido un proceso muy admirable, realmente lo admiro mucho como en esa capacidad, porque él salió de la droga. Y parte del trabajo cuando es esto es como dejar lo que sea el comportamiento de calle, porque cualquier cosa te puede disparar las Ujú, ganas de ujú. consumo. Entonces él tenía la costumbre de llevar la cajetilla de cigarrillos Wow. aquí siempre. Entonces él siempre tenía un bulto aquí. Y él ponerse la cajetilla de cigarrillos aquí lo disparaba, entonces dejó de fumar. Entonces él ni siquiera fuma. Ahora está en proceso de decir las groserías, lo cual a mí me cuesta bastante trabajo estar aquí sin decir groserías. Todo aquí, somos un podcast libre, puedes Sí. decir lo que quieras. Por eso iba que yo antes de aprender a decir mamá aprendí a decir groserías. Entonces yo soy bastante vulgar en cuanto a mi expresión. Ok. Pero entonces él también ha tratado, es como ahorita, Ese es el camino del guerrero. es un berraco. Wow. Y vive en Armenia, en la Tebaida, y se dedicó a la carpintería y tiene como un taller de muebles rústicos. Ay, no, qué Sí, lindo, sí, qué sí. lindo. Sí, es bien bonito. Sí, él cuando vuelva, en el Ah, plan del alma le van a decir como lo lo lograste. logró, lo Wow. logró. ¿Tú alguna vez caíste en las drogas? Yo estuve hasta que, sí, como yo quise ser papá desde muy chiquito. Ponle que a los 12 años yo ya quería ser papá. Yo quería ser Oh. papá, yo quería ser papá, yo quería ser papá, yo quería ser papá. Después entendí que quería ser papá desde educando a papá. Sí, obvio. Qué linda la psicología, ¿no? Y además para paternar ese niño interior tan vuelto nada. Sí, Sí, sí. pero yo caí muy fuerte para mí mi droga fue el éxtasis, ¿sí? Ujú. Después entendí que, como hablando con el psiquiatra que me dijo que tenía depresión infantil, era como la forma que buscaba mi cuerpo de regularse, pero también ya desde un lado más psicológico, pues también es desde el lugar de no merecimiento y era la única sustancia con la cual yo me sentía merecedor de amor, porque en medio del éxtasis, pues uno se quiere con todo el mundo Ujú. y como, sobre todo, como que yo siempre me sentí como muy dador de amor, más no Lo merecedor. digno, ajá. Ujú. Wow. Entonces, en medio del éxtasis sí me sentía merecedor de amor. Entonces, para mí era eso como lo que me llenaba. Entonces, para mí era todos los días yo vivía enfiestado, Todos los todos días. los días. Es que, número Pero uno, la por vida el me hizo corazón. grande y Ajá. número dos, aquí corre la sangre de mi papá. Entonces tengo un aguante, pues tenía, porque ahora me tomo un trago y me da un guayao. Pero sí, aguantaba mucho, todos los días me enfiestaba, todos los días, Y aquí en sabías que Bogotá. tenías un problema, pero hágale para adelante o no. O decías yo lo controlo. No, no tenía ningún problema. Yo creo que eh, también desde la ignorancia, como que todo esto que te acabo de decir también, pues es verdad, pero como que lo más de forma que se podría decir es que mi papá odiaba las pastillas. Para él, como él lo metieron tanto en psiquiátrico, él hablaba y hablaba mal de las pastillas y de las pastillas, pero pues para él era el Zoloft, el Ribotril, el Rohypnol, que era con lo que lo mantenían tonto, pues yo no entendía. Entonces cuando yo vi que había una droga en pastilla, esta es la mía.
Ah, sí, la rebeldía Sí, la absoluta. rebeldía, o sea, como ir en contra de él. Y sí duré enfiestado mucho tiempo y yo dejé la droga una vez que estábamos en una finca en una finca de un hermano de mi papá. Llevamos 3 días enfiestados y ahí él me apagó la música. Mm, Como para mí que 3 días sin dormir, 3 días sin además. dormir. Ajá. Eh, para mí fue como que él se diera cuenta de que yo sí tenía un problema de adicción y ahí inmediatamente la dejé, educando a Así. papá. Mira que sí se puede, Wow. mira que sí se Y él puede. sí seguía enrollado. No, él ya estaba recuperado. Y él entonces le tocó ver en ti. Wow, qué fuerte. Le tocó verme enfiestado, sí, 3 días. Ujú. Y a él le dolía eso, Yo me imagino que sí. pero no lo expresaba. O sea, como mi papá está recuperado y tenemos un vínculo, más es un vínculo como lo más lejano posible, porque como las veces que he tratado de acercarme, yo sigo dándome cuenta que aunque haya hecho todo el trabajo que he podido, sigue habiendo dentro de mí un niño anhelante de, Del papá que no de la tuvo, papá que no obvio. tuvo. Y él, por más recuperado que esté, por más lo que sea, pues tiene muchos comportamientos del adicto que son como mucho narcisismo y para él solo está él, ¿sí? Entonces como mi niño quiere como que, no sé, que él me pida plata, para mí es como no te das cuenta que tienes nietos, darte plata a ti es que como no darle a mis hijos. Ujú, ¿Sí? Y entonces es como, no fuiste buen papá, sé buen abuelo, no me pidas. ¿Sí? ujú. Pero entonces sigue habiendo el niño anhelante de Pueden que él caer como sea. en el mismo loop eternamente, entonces distancia Sí, sanadora no la también. llevamos súper bien, nos hablamos cada mes, cada 2 meses, Ujú, pero lo más ujú. distante posible. O sea, las dinámicas de ustedes no se hacen bien. ¿Cómo así? Pues como la de dónde viene él de su adicción y dónde vienes tú de tu dolor juntos, No, eso no. no Sobre todo que combina. como que no la podemos llevar bien, no quiero eh, como quiero respetar el lugar de padre que es él, ¿sí? Exacto. Ujú, Y yo fácil entro cuando siento como esto que él se pasa, en meterle su puteadón. ujú. Y ahí ya paso al irrespeto del padre. Entonces, para evitar y seguir respetándolo como padre, es como lograr respetar el orden, yo trato de Qué cuidar el lindo, vínculo así. qué hermoso. Entonces estamos en un hombre que se acostó 6 meses, se encerró, dijo, estoy mal, y un día dijo, hasta aquí, ya Sí, hice así mi fue. duelo. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí es que empiezas a querer servir porque me estabas diciendo Ah, que tú hacías todo era para ti en un principio. no. Es que yo no es que haya querido, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo traje rapé por primera vez, fue para mí. Ok. Sí, yo estuve, como en esto que te digo, de estudiando y estudiando y estudiando, me reencontré con el rapé, de ahí viajé al Amazonas a pedir permiso para dar la medicina del cambo. Estando allá, me encontré con el rapé más hermoso del mundo, o sea, porque es que a mí no me gusta el rap, Es muy duro, es muy duro. pero allá fue como, En el wow, Amazonas colombiano. no, en el Amazonas de Brasil. Ok. Eh, ¿Y qué tenía de bonito? ¿Qué te encantaba? También de pronto el contexto. No, es que yo creo que como que son muchas cosas juntas, la proporción de tabaco es la adecuada para mi cuerpo, ¿no? Porque independientemente del soplo, porque las 2 veces que recibí rapea ya me desmayé, ¿sí? Es Ok. como el soplo es muy hijo de madre, pero aún así, por más fuerte que sea la experiencia, como que me lograba, como encontraba en este silencio mental muchas respuestas. Ay, qué lindo. Mm, Y estando allá con ellos, pidiendo este permiso, como te digo, yo les dije, o sea, amo esta medicina, por favor, me podrían mandar. Estuve con ellos como una semana preguntando de todo. eh, Me recibieron soplo, lo cual para mí fue como un honor. eh, y yo les dije que me mandaran rapé y me mandaron 8 diferentes tipos de rapé. Y Oh. cuando me llegan a mí a mi casa, como 4 meses después de llegar allá, 8 kilos de rapé. Ok, o sea, para toda la población.
Pues como nosotros vendemos presentación de 20 gramos, o sea, 8 kilos son, sí, de cada kilo salen 50 frasquitos, sí, serían 400 frasquitos, o sea, para el resto de la vida. El caso es que a mí me llegaron mis 8 kilos de rapé, yo no tenía ni idea cómo era eso, pero empecé a trabajarlo y a trabajarlo y a trabajarlo. Y en esto que te conté de yo abrazando un árbol una vez en un viaje a México, que yo también estaba como trabajando la medicina del bufo también, eh, mucho en mí. Estábamos en Naucalpan, que eso es en el Estado de México, que hay unos bosques de pinos gigantes. Hacía un frío el berraco, ya hace mucho frío en la madrugada. Y yo llorando así con el árbol, pidiéndole permiso, perdón por haber talado árboles y haberle hecho daño a la madre tierra. Que después el mensaje también estuvo precioso porque la medicina me dijo, o sea, que dejemos de creernos tan grandes que si alguien nos morimos somos nosotros. Que la Exacto. madre tierra vuelve y nace en los árboles, que si nos vamos a morir, entonces Sí, como que me pida el perdón. daño se lo hace a usted Ajá. mismo. em, Ahí la medicina también siento que muy desde la filosofía de las constelaciones me dijo, te he servido, yo la sentí, o sea, yo estaba en medio de bufo, me hice mi rapé, me hice un paricá y te he servido. Yo, claro, o sea, de verdad es que tú no sabes la clave. O sea, como desde todo lo vivido, yo me volví el padre más controlador del mundo. O sea, como yo como papá no quería que les pasara nada. Es que a mí Que me nada pasó de nos todo, toque. sí. O sea, Ujú. que nadie, sí, que entonces era demasiado controlador, pero al milímetro. Y yo ya era un papá, una chimba. O sea, nadie ya me ha vuelto el papá más relajado, más bacán, el que hablaba, el que mis hijos se abrían conmigo, con una nota. eh, en todos los aspectos, esta ya había hecho mucho proceso también, pero gracias al rapé logré atravesar muchas cosas. Una de las más difíciles, por ejemplo, cuando tú estás en trabajo personal, es darte cuenta de los privilegios que tú tienes según lo sufrido, ¿no? Porque eso es muy difícil de confrontar, pero el sufrimiento nos da un privilegio muy berraco. Ujú. Y el privilegio que a mí me dio lo sufrido es el privilegio de no sentir culpa, ¿sí? Porque yo me sentía que sí. Yo sé que muy niño yo le dije a Dios, ni tú estás por encima de mí. Yo estoy seguro, Wow. ¿sí? O sea, nadie, nadie, nadie. Y desde ahí es como, nadie me va a dar nada. Yo todo lo tengo que tomar. Entonces, para mí todo estaba permitido. Es que a mí se me negó todo. Entonces, yo no tengo la capacidad de sentir culpa. Y cuando me di cuenta y logré empezar a trabajar el rapé, pues si tú no, es como si tú no te sientes mal y después eliges sentirte mal, pues es como muy difícil, ¿no? Ujú. Pero con el rapé logré como trabajar esto, lo tengo súper claro, la clase, mis interacciones, mi forma de vincularme, sin la demanda, sin la exigencia, bueno, sin una cantidad de cosas, porque cuando uno ya se da cuenta desde dónde funciona, pues no es tan chévere, ¿no? Entonces el rapé me ayudó mucho en esos procesos y allá me coge y me dice, ¿te he servido? Y yo, pues claro, o sea, soy otra persona, soy otra, ¿sí? No, no soy el mismo desde ningún punto. Y me dijo, pues necesito puentes. Y ahí entendí, ¿sí? Es- Puede ser, no sé, para mí fue la medicina que me habló en medio del bufo y así lo tomo. Puede ser que estuviera muy metido en la filosofía de las constelaciones que te dicen equilibrio entre el dar y el recibir y yo sentía que había recibido mucho, pues hay que equilibrar la De balanza. acuerdo. ¿Mm? No sé, sea lo que sea, eso Se fue lo que llegó el recibí. momento. Ajá. Ujú. Y empecé a servir rapé y en este servir rapé que llevo ya muchos, muchos años, para mí el servicio es a la medicina y para mí nunca ha sido entregar un rapé como, tal cosa ten y mira a ver qué haces. Entonces eso también me ayudaba a acompañar a cientos y cientos y cientos de personas en sus procesos, porque yo no es como tal rapé de una, no, ¿en qué estás? No entiendo, cuéntame más, ¿desde qué lugar? ¿Por qué crees que te sientes así? Tratar de guiar a las personas a como a que entiendan más sus propios fondos y acompañar a las personas en estos mini procesos de chat, pero miles, eh, me han desarrollado una sensibilidad impresionante. O
¿sabes? Es como que yo hablo con una persona y es muy, Puedes ver. sí, se me ha hecho muy claro. Ujú. Y ahora que trabajamos, pues, haciendo procesos terapéuticos, porque yo soy fiel creyente en el proceso personal, siento que la terapia es un arte muy difícil, sí, la psicoterapia es un arte muy difícil, sobre todo como está estructurada. Es muy difícil que tú en una hora logres que una persona baje sus defensas para que tú puedas encontrar sus fondos. De ¿Sí? acuerdo. Es muy difícil, es una hora la que tú tienes, entonces está muy mal estructurada. Y aparte que también como sociedad nos han llevado a que lo que buscamos en un terapeuta sea una de tres cosas. Yo lo defino de tres maneras. Las personas buscan un bombero, que es el que te apague el incendio del momento. El urgente, el de ayer. Ajá. Un inodoro emocional, que es a Ujú, quien voy y le descargo toda mi mierda, ¿sí? ujú. Y allá ya puedo estar Y bien. El salgo pobre livianito a terapeuta, bailar. que ha Ajá, vuelto nada. ajá. O el porrista, ¿sí? Sí, por favor. Y además, qué irresponsabilidad. ¿Dónde queda tu parte? O sea, ya sale, cierra la puerta y ahora estoy Sí. libre de seguir cometiendo los mismos errores, pero con un entendimiento distinto. Sí, es verdad que estas cosas son unas aceleradoras de procesos, pero no te eximen. No, Al no te eximen, revés, la no. responsabilidad es inmensa porque una vez tú tienes la conciencia y viste es como, yo ya no me puedo hacer el pendejo. Mm, Sí, es muy fuerte el entendimiento que llega con esto. mm. Entonces a ti te dicen, este es mi asunto, tan, ¿qué preparación me harías? Y tú le envías para que se haga esta misma persona su soplo de rapé. Claro, le explico cómo hacer la medicina. Igual, hacer rapé no tiene mucha ciencia, ¿sí? No hay forma de hacerlo mal. Siempre digo Ujú, lo mismo. No existe una forma de hacerlo mal. Es la mente la que quiere hacerte sentir que lo haces mal. No hay forma, pues, ¿qué ciencia puede tener ponerte un aplicador y soplarte la medicina? Si lo hiciste mal porque respiraste, pues ya la segunda vez lo vas a hacer bien. Eso no ajá. es un error que pase mucho. Pero sí acompaño como, número uno, en la elección del rapé y número dos, en lo que a las personas les puede llegar, porque llegan cosas y no hay las herramientas, entonces me parece bonito poder acompañar a las Ujú, personas. ujú. Sí, y como te digo ahorita, bueno, voy a aprovechar. Ancestrina. Sí, Ancestrina. No, pero iba a aprovechar. Sí, trabajamos con Ancestrina. Ancestrina es entonces la distribuidora o cómo Sí, lo dirías, Ancestrina es como, la como marca. la marca, sí, como Ajá. llamamos a esto que ahorita ha ido como evolucionando. Sí, acompañamos rapé, sí vamos a seguir haciéndolo por siempre porque la deuda con la medicina no es como que ya la pagué, ¿sí? Hay un bienestar recibido que pues hay que devolverlo, no es como hasta aquí, no. Si yo recibí bienestar y puedo compartirlo, pues nunca lo voy a negar. Eh, Ahora el segundo libro que sale es de todos los años que compartí medicinas, porque por Ujú. mucho tiempo, mucho tiempo compartí medicinas. Y siento que estamos en un momento precioso, precioso, donde se nos están abriendo las medicinas, pero se están tergiversando. Sí, Hay una romantización impresionante. por favor, háblanos de eso. Ah. Eh, y para mí era necesario como hablar de lo que no se habla, Ujú. ¿m? Porque realmente lo que escuchamos son las experiencias maravillosas, Mandalas de iluminadoras, sí. colores, me encontré con Cleopatra, la Virgen María, soy Artemisa. Ajá. Como hay una, y las personas que no han vivido esta cantidad, esta clase de experiencias, pues pasa lo de que, pues, mejor no cuento, ¿sí? Ujú, Es como ujú, hay una ujú. cantidad de personas, yo creo que debe ser la misma cantidad de personas que viven una experiencia negativa como una positiva. Además, interpretada como, pues, Ajá. porque al salir puede que la negativa te dé más liviandad o Sí, paz o... sí, sí, no, no, como, como yo estoy muy en contra de cuando yo hablo de romantización es que es una herramienta muy hermosa para robarte el proceso personal. Ujú, Igual, como cualquier otra cosa, ¿sí? Es a quién le puedo poner la responsabilidad de mi proceso. Entonces, estoy deprimido, voy a irme a tomar una dosis de hongos porque resulta que es que están los estudios, que es que
las neuronas se expanden igual, Es desde, para no sentir la tristeza, sí, entonces. sí, Ujú. igual para mí, dentro de mi significado de la vida, si fuera así, pues entonces aquí estamos aquí, ¿sí? Si tengo depresión es porque algo tengo que aprender de esta depresión. Si tengo ansiedad es porque algo, si hay una pastilla, un remedio, una cosa que me la quite como por arte de magia, pierde todo el sentido de la existencia Además para que mí. no vino a entregarte el mensaje que te vino a Exacto. entregar, la Sí, paraste en la puerta. sí. O sea, es como si yo me tomara una medicina. Tengo una experiencia maravillosa, veo mandalas, veo colores, veo hadas, veo a Jesús, María y José, ¿sí? Y aparte me quitó la depresión, no, pues qué No, maravilla, pues ¿sí? qué padre. Sí, es como si hubiera una pastilla para no ir al colegio, Ajá, una exacto. pastilla para no ir a la universidad porque es Sí. muy duro Ajá. madrugar y hacer parciales y entonces bueno, ya, Para no se trabajar, me me exacto. tomé la pastilla y ya está todo pago. La plata en la entrada de la casa, Sí, sí. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar con todo ese exacto. tiempo que te van a Ajá. quitar? Eso, yo no creo en eso. Siento que hay mucha cosa. Siento que como, como que en este libro hablo de todo lo que no se habla. Hablo de como quiero hacer una cantidad de prevenciones, ¿sí? Porque también siento que en estados expandidos de conciencia donde accedemos a nuestras heridas, se prestan mucho para contactos que no se quieren tener, ¿sí? Ujú. Eh, como que es mucho, el trabajar con Ancestrina tantos años me ha llevado a darme cuenta de demasiadas cosas, ¿sí? Cosas que no, como, como que me parece que deberían estar ahí a disposición Ujú, de las personas ujú. para que sepan Que eso que pasa. eso pasa, Ujú. ¿sí? Que esto Estamos puede hablando pasar. de De abusos. abusos, Ok. ¿sí? De parte de chamanes. De chamanes, de compañeros, sí, hay muchas ceremonias que es un solo facilitador y 50 personas, Ujú. ¿sí? Que además no Entonces tiene cómo sostener se diluyen, energéticamente ese ajá, grupo, pues. y parte de lo que advierto es esto del abuso, y que durante la medicina, como a muchas personas nos llega, yo soy la medicina, quiero servir, tal, y pensamos que dar medicina es simplemente saber dosificar algo, si es como, yo qué sé, como si, por ejemplo, dar bufo es saber que esta es la cantidad máxima, con el cambo. Muchas personas creen que poner 3 puntos, como con 3 puntos saben que no te vas a morir, entonces ponen 3 puntos. Sí, es como si saber poner la medicina y Sí, pero una es como dosis. ser un farmacéutico, Ajá. ¿no? Entonces, hablo mucho de lo que puede pasar si no hay, porque lo que hay que estudiar es cómo funciona el psiquismo, qué puede pasar, qué es un brote psicótico, ¿sí? Cómo es un brote bien manejado, ¿sí? Qué es una disociación, porque confundimos ciertas cosas que la gente habla, no, me disolví, ¿sí? Te disociaste, ¿sí? Entonces, ¿qué Ujú. tiene que ver esto? Como para que sepan que es algo bien cuidado y bien preparado. A mí me parece importante, No solo como facilitador, sino como usuario. Uno ¿no? también el, saber el- elegir. el libro en ningún momento Es pretendo para que un sea un facilitador. manual de O facilitador, sea, es no, para el para el usuario, para usuario. que tengamos un poquito más de perspicacia Ajá, y de investigación, sí, porque estamos siendo muy ligeros con las medicinas. muy romantizadas, Absoluto. como que se hable de lo que nadie más habla. Mm, Como que cuando todo el mundo habla bien de algo, nadie se atreve a hablar mal porque qué ujú, dirán de mí, ¿sí? ujú. Entonces, como lo negativo no se conoce, y no es que yo quiera, porque amo las medicinas, trabajo con las Y medicinas, se creo en ellas, necesitan esta sí, explosión y democratizaciones porque en este dormido de conciencia en el que estábamos sin esto, pues yo siento que sí, era pero una bien necesidad. hechas, Ajá, sí, bien ujú, acompañadas. ajá. Entonces, en eso, y bueno, entonces como todo lo unifico en que tengo una crítica que para mí la terapia está mal, como mal se desarrolló mal. Una hora no me parece un tiempo suficiente para hacer una buena terapia. Ujú, Entonces, como que creemos que los procesos que nosotros trabajamos son inmersivos, son 24 horas de terapia profunda ujú. en un estado expandido de conciencia, Guau. donde lo que se busca en un estado expandido no es como que tengas una experiencia, sino que puedas tener terapia sin las barreras egoicas, Ay, ¿sí? qué Como lindo. poder hablar y todo, pero con las defensas del ego bajitas. Ujú. Entonces, lo que se puede hacer en esos momentos es maravilloso.
Wow. Eso es lo que yo creo que ha funcionado. Sí, qué lindo que lo menciones ahí. Alguna vez me lo enseñó un profesor que es distinto. Estado elevado de conciencia es un asunto del ego, como yo acá mirando lo que ustedes no entienden. Estado alterado es lo que hacen las drogas fuertes y que son para irse como cambio de conciencia porque esta no me está gustando. Y expandido es como que le suben las rayitas al wifi de uno y le permiten percibir cosas que están pero pasan por debajo pues porque en este frasquito humano estamos muy empaquetados, ¿cierto? Entonces las ventanas de los sentidos son muy insuficientes a veces para poder ver y aceptar y permitir lo que está aquí adentro empaquetado también. Entonces, en esa expansión de conciencia, la terapia tiene que ser una cosa muy bella. Pues horrorosa Ah, también, pero bello el sí. resultado, digo yo, no, puede ser inmundo, puede ser un camino de monstruos, claro. Sí, Pero también esos monstruos estaban ahí. Porque hay gente que dice, es que son muy miedosos. Y yo digo, es que eso es lo que es muy miedoso. Que sí. dice que es que tomarse un hongo es como tomarse una pastillita de uno mismo. O sea, estás ahí, eres tú, pero pues amortiguado por la mente que sabe hacer sus cositas. Sí, ella sabe cómo mandarnos un dolor que sea tolerable. Ujú. Porque uno dice, ay, sí, cuando le hablamos a algunos consultantes, es que el trabajo de la mente es que no duele. Dice, ¿cómo que no duela si lo estoy pasando mal? Estoy deprimido. Sí, pero es que ese dolor es tolerable. Ajá, Ah, wow, ese qué ya lo lindo. conoces. Es Ese, como Dolor Volumen 2 para no ir ajá, al 10. ajá. Pero puede ser 2 toda la vida. O Es puede que es ser dos 3 toda la sí, vida. es toda la vida. Es como la mente se acostumbró a que esto era lo tolerable y ahí nos mantiene, de ahí no nos saca. Ujú. Entonces, para mí es, Y además llamamos eso mi vida, mi ajá, felicidad, mi dicha. sí, Estoy bien, sí, estoy ok, ajá, es eso. llevándola. Ahí Sí, vamos. ahí vamos, sí, qué fuerte, Ay, sí, sí, un pero qué poquito de más valentía. sano. No, pues, o sea, es que como no es que no sea sano, sino que, pues, si hay la posibilidad de vivir bien. ¿Sí? Eso, por ejemplo, me lo enseñó mucho esta medicina. El ¿Sí? cambo. Ajá, menciona lo que no todo el mundo ve. Bueno, Para los que están solo sí. yendo, El cambo es una medicina que se pone en la piel y o sea, es tenaz, o es sea, horroroso. fue pucha. Pero entonces, el cambo, de verdad, porque es que tiene una capacidad de limpiarnos y de curarnos, pues no sé si todo, pero muchas cosas. O sea, yo he visto casos hasta de insulinodependientes que han dejado la insulina. Ujú. Eh, Tiene una capacidad de sanar la berraca, pero son 20 minutos de la muerte, ¿sí? O sea, son 20 minutos muy tenaces. Lo Pues que, uno intoxicado, uno dice, me sí, estoy me muriendo. estoy muriendo, sí, Ujú. es tenaz, es muy fuerte. Entonces yo digo que el proceso personal es como eso. O te aguantas toda la vida como inyectándote insulina, sí, o aguantándote o te aguantas 2, 3 meses, puede que un año de ir al dolor, sí, Ujú. de verdad, mi mamá no me quiso, esto, lo otro, lo que haya que sea, que haya que procesar, no me siento digno de amor, que esa es mi herida fundamental, no me siento digno de amor, yo no, sino mis papás no me querían, nadie me puede querer, ¿sabes? Eso duele Ujú. mucho. Entonces, cuando uno enfrenta sus dolores, siente que es la muerte, tal cual. Tal Pero cual. es un ratico para el resto de la vida. Total. Lo Mm. vale, pero entra uno por el dolor y eso es lo que al ser humano no le gusta. A uno le gusta entrar es por lo dulcecito, por lo fácil, por el placer y no importa si después pago con dolor, que es el mecanismo del trago, el mecanismo de las drogas, el mecanismo de toda adicción. En cambio, uno es como empezar por el plato fuerte, el postre te lo dan después, pero Eso. el plato fuerte sabe muy mal, o sea, Sí. las medicinas son muy duras, o sea, necesitan valentía y voluntad. Lina, que es la mujer con la que yo hago estos procesos, yo la última vez ya me estaba haciendo los punticos para el cambo y yo le decía, el cambo viene de la cola de de una rana. Entonces yo le decía, ay, yo no sé yo qué estoy haciendo acá, Lina, yo no sé yo qué estoy haciendo acá, yo no necesito estar acá, yo estoy aliviada. Y me decía, trabajamos en el camino de la conciencia, esto es como un gimnasio espiritual, así como vas al gimnasio a trabajar el cuerpo, hay que venir al gimnasio a trabajar la Mm. conciencia. Y cómo tú le dices a tus alumnos de yoga y todo que se metan a su clase y a esa disciplina y a ese calor y a ese dolor si tú estás cómoda en un sofá, no. Mm.
hay que hacer el trabajo. Sí, hay que Hay que hacerlo. hacer el Qué trabajo. bonito. Sí, Ah, súper linda, porque yo de verdad estaba lista para salir las llaves, irme para la casa, es que es muy maluco, ah, pero lo que viene después, el cuerpo y la mente lo agradecen se siente uno infinitamente. muy bien después Sí, de se todo. siente Tal uno muy cual, bien, así muy bien. es. Bueno, eso me parece muy lindo. Contigo también me pasó algo muy lindo recientemente y te lo conté. Eh, Salí a conversar con una amiga con la que no hablaba hace varios años porque estábamos en momentos de vida muy distintos. Y ella, quiero hablar contigo, te quiero como contar algo. Y yo, sí, tan, puse una fecha por allá después de unos viajes, tan, nos vemos. Y en la conversada me contó que estaba en una emergencia espiritual muy fuerte, o sea, es de estos procesos en los que hay como un despertar muy súbito de la conciencia y que se puede confundir incluso con, no sé, un brote Mm, psicótico, alguna cosa, porque es como quiero cambiar todo en mi vida. mm, Calma, calma. mm, Y me dijo, el rapé me está ayudando mm. mucho, he hecho un par de meditaciones que, wow, estoy entendiendo, estoy integrando. Y yo le dije, qué rico, a mí el rapé me parece durísimo, pero pues qué rico. Y le hablé de tu libro. Le dije, mira, a mí me mandaron estas cositas, sigue Ancestrina, tan, y ya, hasta ahí dejé. Y a los 3 días estaba hablando con ella y le estaba leyendo pedacitos de este asunto de Stanislav Grof, que es un psiquiatra que estudió el tema de la emergencia espiritual, y le estaba contando un pedazo de esto y estaba en Instagram y me escribiste Mm, que ibas a lanzar tu libro en la Feria del Libro de Bogotá y yo como que, ¡puf! Como que se me juntaron mm, todas las, porque no hablaba de ti ni del libro ni de nada hace rato, y ella hablándome de que el rapel le estaba ayudando y dije yo, mm, mira, es una posibilidad, es un camino, qué rico contarle esto a otras personas, que esta es una opción, que así no sea la más ortodoxa, la más conocida, es una opción dentro de tanto miedo, vergüenza, secretos, tanto que cada ser humano como un universo de tantas puertas cerradas que no nos atrevemos a abrir y mm. poder utilizar herramientas externas, ¿cierto? Como lo Sí, válido que es usar esas ayudas. sí, y para mí también es como lo que tú dices, como que como sociedad atravesamos una cantidad de juicios, Ujú. pero si nos vamos como a lo primordial para mí, mi forma de ver es la Madre Tierra en su infinita sabiduría nos dio las herramientas para que estemos bien. Y por eso, y me encanta que se llame Madre Tierra, porque los que somos Demasiado. papás, sí, tú que eres mamá, ¿qué no harías por tus hijos? Darle todas las herramientas. Todo. Pero eso sí, no le puedo seguir dando la sopa a los 13 años. No, Yo le hago la sopa o se la mando para el colegio, pero él tiene que hacer el trabajo. Y eso claro, es lo mismo. Ella nos proporciona las una herramientas. cantidad de ingredientes, pero vaya y haga el trabajo. Haga el trabajo. Y lo loco de estas medicinas, Víctor, hace poco me estaba leyendo un artículo de New York Times, creo que era, de un hombre que se fue, un gringo, se fue a México, a Tijuana, a hacer un taller de ibogaína, que es otra de las medicinas, esta es africana, es una raíz, yo no la conozco, pero lo teso es que él dijo que era un proceso largo, responsable, muy bien hecho, además dicen que lo lindo es que uno tiene como agencia dentro de este viaje y puede ver un momento traumático y elegir hacerlo distinto dentro de ese viaje. Y él mencionaba que es muy loco, siendo una raíz africana, que lo que más oía era tambores, como de Mm, tribu, como, uno dice, ¿de dónde viene esa mm, información? mm, Sí, porque el yagé, lo que me mencionabas ahora, cuántas historias he conocido yo de que la tierra te traga, mm, es una medicina más amazónica y te lleva a eso. O sea, ujú, es húmedo, uno ve juncos, uno ve trenzas, se parece a eso, ¿cierto? Y ujú, los mandalas pueden ser más herbales, pero el hongo es más como los gnomos del bosque, son ujú, más juguetones, son mm. más coloridos. O sea, esto no se lo está inventando nadie. Nadie. O sea, esto trae su propia sabiduría y es un libro que se te revela, pero hay unas extrañísimas coincidencias entre todos los que eligen tomarla. Entonces ahí hay algo que la ciencia ortodoxa quizá no sepa explicar, pero que para cada persona es una verdad. Yo siempre digo, es más verdad que todas las verdades que he vivido. Mm, O sea, la realidad se te presenta además sin esa dualidad de será que sí, será que no, sino como un rayo de, puf, por acá es. ujú, Muy lindo, ujú. muy lindo. O sea, es como estar de rodillas ante esa madre naturaleza y decir, ahí está, ahí está. No hay cómo ser escéptico ante eso. Sí, eso me encanta como lo dices, no hay como ser escéptico y confiar, es que independientemente de nuestra creencia, porque no estamos hablando como de Dios o lo que sea, es la madre tierra, es que ahí está, sí, ahí vemos los arbolitos, ahí está el aire, está el agua, está todo.
en su infinita sabiduría nos dio a nosotros acá, que somos, yo digo, acá somos guapachosos, ¿sí? Como aquí no nos quedamos quietos, Exacto. sobre todo por acá en estos Latinoamérica somos como más de baile y todo, pues no nos iba a entregar la meditación, ¿sí? Al Total. yoga, lo cogió y lo puso por allá, donde son más tranquilitos, y acá nos dio como nuestras medicinas, que es como, o sea, puede ser lo más guapachoso del mundo que tener tu rapé y ahí te quedaste sentado. Si es como, Ajá. ¡gum! Ahí entra la Uf, meditación. uf. Nos dio aquí una cantidad gigante de medicinas. Hay muchas que no han sido reveladas por las comunidades, pero nos dio una cantidad de herramientas que las comunidades como portadores de esta sabiduría han sabido ir liberando poco a poco. Y hay muchas, de verdad, muchas que no conocemos, que ellos trabajan. El yagé hace mucho rato, el cambo es más reciente que no han liberado. Entonces nos van liberando medicinas y estas no son más que herramientas para que estemos bien. ¿Mm? Pero el trabajo lo hace uno. No, eso sí, me encanta que lo vuelvas y lo aclares. El trabajo es que también como terapeuta tú sabes que si tú le robas el proceso a otra persona, se lo robas realmente. O sea, si Sí. tú le Lo dices que, incapacitas. sí, no, si tú le dices que, la persona lo ignora. Ujú. Es hasta que coge y se da cuenta, ay, mira que, sí, desde el Ah, primer día uno sabía, pero es que no. no me habías dicho. Sí, es como cuando el papá es pura cantaleta Ah, y después los manda a ah, intercambio y ahí sí recoge la ah. ropa y sí, pero necesitaba estar en el trabajo Sí. y tener la necesidad. Pero si uno dice, uno vas a recoger Mm. no va a pasar, No no va pasa. a pasar. Ajá. Sí, Sí, sí. uno mismo tiene que ser como el que tenga, el que triunfe, el que obtenga sus propios logros. Oh, me di cuenta. Ay, no soy merecedor de amor. Cargo una herida de vergüenza. Sí, el terapeuta lo sabía desde el día uno, pero Sí, para mí es pero, como el gran insight. ¿Y qué ajá, voy a hacer con esto? ¿Y cómo lo ujú, trabajo? ujú. Cada uno debe hacer su propio trabajo, legitimar lo que sea que duela, porque es que pues hay cosas que duelen y sí, hay que darle legitimidad a lo que dolió. Es muy importante permitirnos decir esto sí dolió. ¿Mm? Y mucho, y Y, no, ajá, no está al 100 integrado y así sí. sigo y bueno. Y de vez en cuando se me vuelve y se me presenta y me vuelve a enredar la cabeza, pero aquí sigo. Aquí Sí. sigo y con la capacidad y cada vez con la capacidad más de ir levantando la cabecita ante la vida, porque muchos hemos andado con la cabeza gacha como si no mereciéramos ver hacia el frente, sí, y Y como otros se rinden. sí, otros se rinden, pero tener la capacidad de ir levantando los ojitos y mirar a la vida y decir, aquí estoy, sí, duele. ¿Mm? Pero también es Ah, bonito. ah, no, después de que uno, cada vez es más lindo, cada vez es Ajá. más chévere, cada vez es Sin el más... peso como esas piedras del dolor, el gozo es más puro. No es como un gozo de lo que busca la cultura Mm, occidental, tipo Hollywood, la casa, el yate, la mm, isla, sino un gozo de acá, como del ombligo, que es el gozo de los niños. Es el, qué ajá, atardecer. ajá, Ay, qué rico este ah, abracito de mi hijo, ah, ¿cierto? Ay, qué matica tan bonita. O sea, es un gozo simple, sí, pero más permanente, más sí, asequible, es sí. tuyo. Encontrar gozo en todo, sí, hasta en lo que no es placentero, Ujú. sí, ahí dejar de estar buscando escaparnos a que este trabajo no me gusta, que este no me gusta, que sí, voy por el quinto matrimonio, voy por el séptimo Porque matrimonio. no quiero hacer el trabajo, ¿sí o no? Víctor, ¿dónde te pueden encontrar a ti, la medicina y la posibilidad de estas terapias largas que contaste? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram estamos como Ancestrina Ceremonies, Ujú, de resto como Ancestrina en TikTok, en YouTube, en, ujú. en Facebook, en todas, ¿sí? Y tenemos la página web que es ancestrina.com. Ok. Y tú le vendes rapé a la persona que sea. O sea, si mándame 500 gramos de rapé. Sí. ¿O te gusta saber qué quieren? ¿Te gusta más el acompañamiento? Depende. Ujú. Eh, bueno, no sé qué tan bien sea decir esto, pero hay una premisa que yo sigo y es que como no estamos para alimentarle la neurosis a nadie. Ok. ¿M? Entonces sí hay cosas que, ¿cómo será decirlo? Como estoy para acompañar a todo el mundo, me encanta. eh, no estoy para venderle nada a nadie.
Ujú. Como si me escribes y me hablas, está bien, no estoy detrás tuyo ni nada. Para mí la medicina tiene su tiempo. Hay Ay, es personas, impresionante, ese llamado es... sí, hay personas como que ven, yo qué sé, ven en Instagram una publicación y escriben y se les olvidó y ya. Yo no Ajá. es como, eso es una de las cosas que tú sabes, haz seguimientos. Yo no, ¿seguimientos de qué? O Sí, el sea, mercadeo te dice que no ajá, dejes perder un sí, cliente. no, no, aquí es cero interés en eso. Para mí, por eso hemos podido trabajar tanto tiempo con cero quejas, ¿sí? Es como quejas, no, como con cero malas Ok, experiencias, ¿sí? Todo es respetar los tiempos de las personas, respetar los tiempos de la medicina cuando ha de ser. Entonces, sí, no es como todo el que esté dispuesto a hacer su trabajo, como decirle que no, aquí está el acompañamiento, pero sí hay personas que elijo no, porque siento que les va a hacer más mal que bien, ¿sí? Como les va... ¿Y cómo lo siento? Por la actitud, por ciertas, no sé, como que tú lo sientes, ¿no? Este, este, este inicio de conversación, ¿cuál es el rapé más fuerte que tienes? ¿Sí? Y sí, mi respuesta siempre es que sí. estás buscando, ¿sí? Porque Ajá. si buscas algo fuerte, pues hay otras Sí, cosas. más fuerte, realmente fuerte, Sí, no o sé, y sea. esta no es. Sí, entonces hay como ciertas cosas en las cuales yo simplemente no contesto. Ok. Bueno, entonces pendientes en sus redes para saber del nuevo libro, para conocer esos límites que ojalá nos permitan que esta vez, porque hace unos años, hace, no sé, 40 años más, hubo un auge de las medicinas psicodélicas enteógenos y eso se cerró porque fue un auge muy mal utilizado en el que personas empezaron a tener enfermedades mentales, a desarrollar un montón de problemas y se cerró más que nunca el mundo y es como que otra vez nos están dando la oportunidad. Me parece lindo en el libro que lo expliques para que podamos seguir disfrutando de esto. Harvard y las universidades tesas están haciendo lo suyo investigándolo y las personas que responsablemente lo están haciendo también están haciendo su estudio personal y qué rico que los que lo hacen un poco más ligeramente entiendan el peso y lo sagrado que habitan en estas plantas y en este regalo de la Madre Tierra. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ti. Gracias además por venir a Gracias. Medellín a grabar con nosotros y a compartir con ustedes. Nos oímos en un próximo Abiertamente Conversaciones con Yoga al Alma. Chao, chao.